Para el día de hoy tenemos el avance de un complemento a la unidad número 2, que era el mercado. Aquí está, les paso las diapositivas. Ya para el día de hoy tenemos el avance del mercado, pero una perspectiva de parte de la empresa. Entonces vamos a ver aquí cómo la empresa ya funciona ya en interrelación con el mercado. Es decir, la empresa como un... ok, perdón, estoy leyendo el chat. Ya la empresa es como una variable más de toda la economía, tiene su interacción con los clientes, ¿no? Y la empresa vendría a formar parte de ese grupo de oferta que se encarga en sí de ofrecer un bien o un servicio, ¿no? Para eso vamos a primeramente tocar algunos conceptos que son claves y muy importantes para poder realizar la parte práctica. Aquí me van a ayudar leyendo, ¿ya? El primer concepto que debemos conocer es el de costos fijos y costos variables. Ya, vamos a pedirle entonces que nos lea, por favor, Cielo, estos dos primeros elementos que puede ver en la pantalla. Buenas noches, Lisa. Los costos fijos y variables son tipos de costos que se pueden encontrar en la producción de un producto y en la presentación de un servicio. Conocerlos es importante para tomar decisiones acertadas respecto a si es visible producir más, reducir algunos costos o bien calcular si económicamente es posible continuar con los mismos costos. Muy bien. Y esta última parte, por favor, a Eva Alejandro. Ya. Identificar si un costo es fijo o variable permite tener claridad sobre cómo se mueve la producción o prestación del servicio. Es decir, si el nivel de producción aumenta, algunos costos aumentarán en igual proporción, pero algunos costos se mantendrán fijos independientemente del número de artículos fabricados o el aumento en la prestación del servicio. Bien, gracias, Eva. Entonces, para una empresa es muy importante, antes que nada, identificar qué es un costo fijo y qué es un costo variable. Aquí en la última parte, Eva nos leyó un punto muy importante, ¿no? Cuando una empresa produce una cierta cantidad de bienes, tiene un costo que va variando según la cantidad de productos que realice durante el mes. Y hay otro segmento de costos que no van a variar. Esos costos que no varían se denominan costos fijos. Ya vamos a ver ejemplos también aquí para que pueda entenderse más, ¿ya? Entonces, para esta empresa es muy importante conocer cuáles son esos precios que van a ir variando en función de la cantidad y cuáles son esos costos, pero no son precios. Cuáles son esos costos que no se van a mover, por más que la empresa no produzca nada. Ya hay unos costos que sí o sí tiene que asumir. Vamos con la siguiente lámina. Entonces, veamos qué es el costo variable, ¿ya? Empecemos por el costo variable. Aquí le vamos a pedir a Flor Michel, por favor, léanos el concepto de costo variable. Costos variables. Los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen directamente proporcional al volumen de producción o prestación de servicio. Está relacionado al nivel de actividad desarrollado por su negocio. Es decir, que si la producción aumenta en 5 unidades, entonces el costo aumentará en 5 unidades. Muy bien. Y aquí en la gráfica podemos ver cómo funciona el costo variable. Entonces, en esencia, el costo variable es aquel que está relacionado directamente con la producción y se le considera un insumo, ¿ya?, del proceso productivo. Por ejemplo, si es que yo soy panadero, mi costo variable va a estar influido por la harina, por el queso o por aquellos otros insumos que están relacionados en el proceso productivo, ¿no?
Y la lógica me dice que si yo produzco poco, entonces voy a utilizar poca harina. De esa manera, mi costo variable por harina va a ser bajo. Pero a medida que yo vaya produciendo más pan, lógicamente necesitaré más harina, por lo que mi costo de producción se va a ir incrementando en función a la cantidad de harina que yo vaya aumentando, ¿no? Esos son los conceptos de costos variables, entonces. A mayor cantidad producida va a existir un mayor incremento del costo variable. Y aquí se lo puede ver en esta gráfica. El crecimiento del costo variable siempre es lineal, ¿ya? Aquí tenemos, cuando yo produzco 100 unidades, por ejemplo, tengo cierto costo, por ejemplo, 2.000, ¿no? Cuando ya produzco 200, también mi costo incrementa. Cuando produzco 300, también mi costo va incrementando, ¿no? Entonces, estos costos variables siempre están relacionados con la producción o proceso de producción de un bien o servicio. Y su contraparte son los costos fijos, ¿ya? Los costos fijos, entonces, vendrían a ser lo opuesto al costo variable. Esto le vamos a pedir, por favor, a Heidi, si nos puede ayudar leyendo. Dicen, los costos fijos son aquellos que se mantienen constante independientemente del nivel de actividad desarrollado por su negocio. Es decir, que si el volumen de la producción o prestación del servicio aumenta en 5 unidades, entonces el costo se mantendrá igual, no tendrá ninguna variación. Muy bien, Heidi, gracias. Entonces, el costo fijo es la parte opuesta al costo variable, ¿no? Dice que el costo fijo es aquel monto de dinero que la empresa asume durante una gestión o un periodo, sin importar la cantidad de producción que realice en ese periodo. Por ejemplo, vamos a colocar ejemplos. Si es que yo tengo una tienda de venta de calzados o de zapatos, voy a contratar una vendedora, ¿cierto? Ahora, si la vendedora no logra ninguna venta en el mes, yo tengo que pagarle un sueldo. Pueden ser 1.500, 1.800, 2.000 bolivianos. Si es que ella vende 10 pares, mi sueldo sigue siendo el mismo. Si ella vendió 100 pares de calzados, el sueldo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, el sueldo se considera un costo fijo para una empresa, ¿ya? Sin importar cuánto produjo en ese mes, el sueldo tiene que pagarse sí o sí, dice. Por esa razón aquí dice, ¿no? Si es que aumenta en 5 unidades la producción, por ejemplo, si es que yo tengo mi panadería y produje 5 unidades más de pan este día, el sueldo del panadero es el mismo. Ya no tendría por qué variar, a no ser que existiesen bonos de producción, ¿no? Que son temas muy diferentes. Entonces, a eso se considera costo fijo. La empresa tiene la obligación de maximizar la utilización de estos costos fijos. ¿Qué significa? Que como yo sí o sí tengo que asumir un costo fijo, que es, por ejemplo, el alquiler, ejemplos de costos fijos, ¿no? El sueldo, un seguro. Sí, como sí o sí tengo que pagar, imaginemos que yo tengo un seguro contra incendio, ¿no? De 2.000 bolivianos al año, tal vez, ¿no? Sí o sí lo voy a pagar. Entonces, la empresa tiene que buscar sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a estos costos fijos, ¿ya? Es decir, producir la mayor cantidad de bienes para que el costo fijo, al final, si lo divido entre todo lo que produje, sea muy bajo. Ahora, ya que vimos costo fijo y costo variable, podemos deducir la fórmula del costo total, ¿ya? El costo total viene a ser el costo variable más el costo fijo. Ya a eso se lo denomina costo total. Muy bien, vamos al siguiente concepto. Aquí le vamos a pedir, a ver, a Maribel. Maribel, ayúdenos leyendo lo que aparece en la pantalla. No hay Maribel. Bien.
Juana, Rocío. Aquí voy a anotar. Estoy trabajando. Ah, Maribel está trabajando. Ya, Juana. No, Rocío. ¿Quién está trabajando? Rocío, Juana. Ya. Juana está trabajando. Aquí me voy a anotar. No hay Maribel para que me acuerde después, ya. Ahora, entonces vamos a pedirle a quien no ha leído. Hammerly, por favor, ¿nos puede ayudar? Licenciado, se me ha ido la señal, va a disculpar. ¿Puedo leerlo? Ya, está bien, léalo. Ya. El ingreso. El ingreso. Los ingresos totales de la empresa se calculan como el producto del precio por la cantidad, pues el precio está dado por la oferta y la demanda de mercado. La curva de demanda que enfrenta la empresa es igual al precio de mercado. Bien, muchas gracias. Entonces, el ingreso, ya, es una fórmula bien simple, ¿no? Pero también bien compleja de armarla. La fórmula del ingreso viene a estar dada por el precio de un bien multiplicado por la cantidad de bienes que se vendan, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo cuadernos a 10 bolivianos y he vendido 10 cuadernos esta semana, ¿cuánto viene a ser mi ingreso? La multiplicación de 10 por 10, ¿no? 10 bolivianos por 10 cuadernos me va a dar 100 bolivianos de ingreso para esta semana. Ahora, así se calcula el ingreso. Ahora, ¿de dónde sacamos los datos del precio y la cantidad? Obviamente, el precio va a estar dado por esto que ustedes han estado calculando estos días, ¿no? Por el equilibrio del mercado, es decir, por la oferta y por la demanda. Esa conciliación entre oferta y demanda determina el precio al cual un bien es vendido. Muy bien, y ahora en el ingreso siempre se considera, dice, la curva de la demanda. Es decir, el precio o la cantidad va a salir de la curva de la demanda, porque ellos son los que al final, los demandantes son los que van a definir si es que compran o no compran un bien, ¿no? La oferta puede ofrecer hasta incluso 10,000 unidades. Lo difícil es que el mercado acepte y compre realmente esa oferta. Ahora sí, Hammerly, ¿nos puede ayudar con lo que continúa? El ingreso. Los ingresos totales de la empresa se calculan... No, de abajo. Lo que sigue abajo. Para la empresa. Para la empresa en competencia perfecta, el precio está dado por el mercado. Por tanto, su ingreso total se obtendrá como la multiplicación del número de unidades vendidas por el precio, que al ser este último constante, la gráfica del ingreso total será lineal y partirá del origen, ya que se vende 0 unidades, su ingreso será 0. Muy bien, gracias. Entonces, esto es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El ingreso se obtendrá como la multiplicación del número de unidades vendidas por el precio. Bien, entonces, algo muy importante, el ingreso siempre va a estar relacionado al precio por la cantidad, y como la cantidad vendida puede ser 0, el precio también puede ser 0. Esta es la gráfica del ingreso. Ahora, el ingreso es como estamos en competencia perfecta y el precio es constante, la línea de ingreso igual va a ser una línea recta. Ahora, algo que es muy importante a la hora de graficar, el ingreso parte siempre del origen, es decir, del 0,0, ¿no? Del punto 0,0. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo 0, obviamente mi ingreso es 0, ¿ya? Algo diferente a lo que pasa con el costo. Cuando yo produzco 0 unidades, o cuando una empresa produce 0 unidades, no significa que su costo sea 0 también, ¿no? ¿Por qué? Porque sufre ese efecto que mencionábamos anteriormente, que es el de los costos fijos, que sí o sí la empresa debe asumir, aunque no produzca nada, ¿no? Algo que pasó en la pandemia, por ejemplo, ¿no? En la pandemia muchas empresas no han producido ningún artículo, o sea, muchas que no son esenciales, porque las esenciales no han parado su producción, ¿no?
Pero esas empresas que no han producido nada no significa que sus costos hayan sido cero, ¿no? Aún han estado ellos cubriendo ciertos sueldos o ciertas cuotas al banco de intereses, han estado pagando alquileres, aunque menos, pero han estado pagando alquileres, ¿no? Entonces, cuando yo produzco cero, no significa que mi costo de producción también sea cero. A lo que es contrario al ingreso cuando yo vendo cero, entonces mi ingreso también va a ser cero. De esta manera podemos deducir ya la fórmula del ingreso, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente, el ingreso es igual al precio por la cantidad, donde ese precio y la cantidad va a venir de la demanda, ¿no? Por lo que mencionábamos anteriormente. Bien, esto con respecto al ingreso. Ahora veamos lo que es el beneficio o la utilidad, ¿ya? O lo que también se denomina la ganancia de una empresa, ¿no? ¿Cómo se determina la ganancia? Ayúdenos, por favor, Ana Ruth, si nos puede ayudar con esto. Ya esos dos. El beneficio o utilidad. La ganancia o beneficio es el ingreso total menos los costos totales, en donde los costos incluyen los costos implícitos. La empresa desea hacer el uso óptimo de los recursos, es decir, producir y vender lo máximo al menor costo posible. Esto conlleva a obtener la ganancia más alta posible. Gracias. Entonces, esto igual es un poco lógico, ¿no? La utilidad de una empresa va a estar definida por el ingreso menos el costo, ¿ya? Ahora, en cuanto al beneficio de la utilidad, es una variable muy importante para la empresa, ¿no? En sí es el fin o la finalidad máxima de una empresa, obtener las utilidades. Por esa razón es que la empresa siempre busca maximizar la utilidad. ¿Cómo se maximiza la utilidad? Obviamente vendiendo lo más que se pueda a un costo lo más mínimo posible, ¿ya? O lo que se dice, o como se dice también, maximizar la utilidad minimizando los costos. Bien, ¿qué más tenemos? Ya la fórmula de la utilidad, entonces, ya la mencionamos anteriormente, la utilidad es igual al ingreso total menos el costo total. Lo que, o también se lo podría colocar desglosando estas dos fórmulas, ¿no? En vez de ingreso total, puedo colocar precio por cantidad, que es la fórmula del ingreso, menos, y en vez de costo total, puedo desglosarlo, costo variable más costo fijo, que viene a ser la fórmula del costo total. Bien, suficiente con eso de teoría para que nosotros podamos resolver la parte práctica. Vamos a ver, aún tenemos tiempo. Vamos a resolver un ejercicio. Se los voy a compartir. Aquí está. Ya, un ejercicio simple. Bien, a ver, aquí se los voy a agrandar para que todos ustedes puedan verlo. Quiero que esto nos ayude igual leyendo. ¿Quién no ha leído hasta ahorita? A ver. Ajá, la que están. Renalia, por favor. Ah, ya, un minuto. Vamos a tomar la lista, ¿ya? La asistencia. Bien, entonces, Renalia, ¿nos lo puede leer esto? ¿Nos puede ayudar? Una carpintería utiliza 2 pies tablares de madera para realizar una silla. El costo del pie tablares es de 6 bolivianos. Además de pagar agua y luz por 300 bolivianos al mes y un sueldo a su trabajador por 1.200 bolivianos. La silla se vende a 60 bolivianos. Encontrar la cantidad de sillas a que debe vender la carpintería para encontrar su punto de equilibrio. Calcular además cuánto gana o pierde una carpintería si este mes produjo y vendió 200 sillas.
Uy, estaba en mudo. Bien. Entonces, con estos datos vamos a encontrar lo que nos pide, ¿no? ¿Qué nos pide? Primero, encontrar cuál es el punto de equilibrio de la empresa. Es decir, cuál es la cantidad que debe fabricar y vender para que la empresa no gane ni pierda, ¿no? Es decir, que sus ingresos puedan cubrir los costos. Ese es el primer dato que nos pide. Y el segundo es que nosotros calculemos cuánto gana o pierde si es que se produjo y se vendió 200 sillas este mes. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar primero armando nuestras fórmulas. Bien, sabemos ya que tenemos que llegar hasta el beneficio o utilidad, ¿no? Porque es lo que nos pregunta aquí abajo. Empecemos con el costo. Determinación del costo. Entonces, tenemos que identificar costos variables y costos fijos. Empecemos por los costos variables. ¿Qué costos variables tenemos? A ver. ¿Qué son los costos variables? Dijimos, son aquellos que están relacionados con el proceso productivo y van a estar incrementándose a medida que se incremente la producción. En este caso, el único elemento que nos da es la madera, ¿no? Dice que utiliza 2 pies tablares de madera. Pies tablares es una medida, ¿ya? Es como decir kilogramos, por ejemplo. Pero así se mide la madera, ¿no? En pies y por tablas, porque vienen como planchas. Entonces, tenemos como costo variable la madera. Lo vamos a colocar así. La madera, vamos a poner ahí. Y la madera tiene un costo de 6 bolivianos el pie tablar. Ese es el costo de la madera. 6 bolivianos el pie tablar. Bien, ahora, ¿qué otro costo fijo tenemos? O costo variable, no, pero costo variable no hay más, ¿no? Vamos ahora a calcular los costos fijos. ¿Qué costos fijos tenemos? El pago del trabajador 1.200 Muy y el bien. pago de luz y agua 300. Entonces, sueldos, luz y agua, ¿no? Lo que se conoce como servicios básicos. Yo de sueldos voy a pagar 1.200 bolivianos al mes, ¿ya? Es un costo fijo porque yo tengo que pagarle sí o sí ese dinero a mi trabajador, aunque yo no le haga hacer nada, ¿no? Si es que voy y lo siento y le digo, charla conmigo, tengo que pagarle ese sueldo porque es un sueldo fijo, ya es un costo fijo. Y la luz y agua dice 300 bolivianos, ¿no? Al mes. Entonces tal vez es un lugar o es un negocio donde hacen esos tratos, ¿no? Cuando ustedes alquilan una tienda, por lo general dicen, ¿no? El alquiler es 1.000 y tiene que darme o mensual tanto de agua y tanto de luz, ¿no? Entonces en esos casos se convierte en un costo fijo. Bien, tenemos costo fijo estos montos, tenemos costo variable este dato, tenemos este dato, esto que está resaltado. ¿Qué viene a ser ese dato? De todo lo que hemos visto hoy día, ¿no? Dice, la silla se vende a 60 bolivianos. ¿Dónde lo meto ese dato? ¿Nadie todavía? Final, ¿Cómo dice? costo final. Al final. Vale, ¿sí? Este es el precio de venta, ¿no? Entonces, el precio va a utilizarse para calcular el ingreso. Es decir, más adelante todavía. Ya, entonces no se vayan a confundir, no lo vayan a meter en ningún lugar. Todavía. Entonces ya tenemos el costo variable y tenemos el costo fijo. Costo fijo, aquí le voy a colocar total. Mi costo fijo al mes sería 1.500 bolivianos. Ya, eso es lo que voy a gastar en total. Y mi costo variable
en sí vale 6 bolivianos el pie tablar, ¿no? Pero yo voy a colocar aquí, por silla, yo gasto, dice aquí el dato, son 2 pies tablares que se utilizan para cada silla. Entonces, mi costo total por silla sería 12 bolivianos. ¿Ya? Ese es mi costo variable por silla. ¿Se entiende, cierto? ¿O alguien no le entiende por qué es 12? Tiene que preguntar en este momento porque vamos a avanzar ya. ¿Se entiende por qué es 12? Sí, porque pide 2 pies tablares. Cada pie vale 6. Muy bien. Entonces, por esa razón es 12 pies tablares. Perdón, 12 bolivianos. Entonces ya puedo armar mi fórmula del costo. Aquí le voy a colocar. Costo total. 2 puntillos. Vamos a decir que como sabemos que la fórmula es de costo total es igual a costo variable más costo fijo. Costo total va a ser igual a costo variable, para mí es 12 bolivianos por silla, ¿no? Entonces yo voy a colocarle 12 bolivianos por X, ¿ya? Porque yo no sé cuántas sillas voy a producir, pero la cantidad que yo produzca debo multiplicarlo por 12. Entonces por eso el costo variable va a ir siempre moviéndose. A diferencia del costo fijo, que mi costo fijo es 1500, ¿ya? Y ese no va a afectarse por la cantidad producida. Entonces, esta va a ser mi fórmula del costo total. Y aquí ya lo puedo mantener ahí. Bien, ya tenemos el costo total. Ahora podemos encontrar el ingreso. Vamos a colocar esto aquí abajito. Determinación del ingreso. Entonces, el ingreso, nosotros sabemos, tenemos el precio de venta, ¿cuánto es? 60. 60, muy bien. Entonces, mi precio de venta es 60 bolivianos la silla. Con eso ya puedo yo tranquilamente determinar el ingreso total. Sabemos que la fórmula de ingreso total es igual a precio por cantidad. Yo voy a colocar que el ingreso total es igual a, en vez de precio voy a colocar 60 multiplicado por la cantidad. Pero aquí la cantidad lo estamos simbolizando con X, ¿no? Entonces, eso no tengo que desvariar. Si aquí puse X, aquí debo colocar X a la cantidad. Si aquí le puse la Q, entonces aquí puedo mantener la Q. Ya no puedo utilizar diferentes variables. Entonces, esta va a ser mi fórmula de ingreso. Sencillo, ¿no? 60 bolivianos multiplicado por la cantidad que yo logre vender en todo el mes. Muy bien. Vamos a hacer